que recalcamos es espiritual, no es física, es una guerra espiritual. El ejemplo de una armadura, porque cuando Pablo escribe la carta a los Efesios, Pablo está prisionero, Pablo está preso, él está cautivo, está en una cárcel y sus custodios, sus guardianes son soldados romanos. Así que mientras Pablo está escribiendo esta carta, él seguramente tiene frente a él a un soldado romano. Y Pablo, queriendo enseñarnos a los cristianos respecto a la guerra espiritual y a cómo tenemos que protegernos dentro de esta guerra espiritual, Pablo usa el ejemplo de esa armadura que está viendo frente a él del soldado para darnos una enseñanza espiritual. Así que lo primero que aprendimos es que esta guerra espiritual o esta armadura que debemos de usar dentro de la guerra espiritual no es física, no es que literalmente yo me tengo que poner en mis lomos la verdad o la coraza de justicia o calzarme los pies con la paz. Él está hablando figuradamente, él está usando ejemplos para enseñarnos cómo tenemos que protegernos en este trasegar cristiano. Porque si usted no lo sabía, yo le recuerdo que si usted hoy es creyente, si usted hoy es un cristiano verdadero, usted antes pertenecía al reino de las tinieblas. Usted antes era, digámoslo, propiedad del enemigo. Pero Jesucristo murió por usted, murió por mí, pagó el precio por nosotros y nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. De tal manera que hoy nosotros hacemos parte del reino de los cielos por pura gracia, por puro amor del Señor. Y eso son excelentes noticias. Ese es el centro del evangelio. Pero hermanos, el enemigo no se quedó tranquilo con eso. El enemigo no se quedó a gusto de saber que Cristo pagó el precio por usted y por mí y ahora Él quiere hacernos tropezar. Él quiere hacernos dudar. Él quiere hacernos caer. De hecho, dice la palabra que si fuese posible, Él nos haría inclusive ir hasta el infierno y perder nuestra salvación. Y digo si fuese posible porque eso no es posible, pero es la intención que Él quisiera tener. Pero sabemos que la salvación no se pierde porque no la ganamos. No podemos estar firmes en su mano hasta el día que nosotros estemos delante de su presencia. ¿Vamos a fallar? Vamos a fallar. ¿Vamos a equivocarnos? Hermano, nos vamos a equivocar. Pero si nosotros hacemos uso de la armadura de la cual Dios nos ha provisto, no vamos a fallar tanto. No vamos a cometer los mismos errores. No vamos a estar débiles ante los ataques del enemigo, ante la duda. Así que es esto de lo que estamos hablando, de esa armadura que Dios nos ha provisto a todos los creyentes para permitir. Él se fajaba, él se colocaba un cinto para que sus ropas no se levantaran en medio de la batalla. Así que él usa ese ejemplo para hablarnos de que así como el soldado de vuestros lomos con la verdad, nosotros como cristianos tenemos que fajarnos, tenemos que ceñirnos con la verdad que es la palabra de Dios. Esa es la primera parte de la armadura y la veíamos hace 8 días. Veíamos que si nosotros nos afirmamos, nos cubrimos, nos protegemos con la verdad que está en la palabra de Dios, de allí vamos a empezar a tener una correcta armadura. Y hoy vamos a continuar con ayuda del Señor viendo la segunda parte de esa armadura y la encontramos allí mismo en el verso 14 o la parte final del verso 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y atención a esto, vestidos con la coraza de justicia. Así que hoy vamos a estar hablando de esto, de la coraza de justicia. Esta es la segunda parte, el segundo elemento de la armadura que como cristianos debemos nosotros usar para mantenernos firmes. Así que empecemos. ¿A qué se refiere Pablo con la coraza de justicia? Bueno, es importante que señalemos que para el tiempo en que Pablo está escribiendo estas palabras, hace casi 2000 años, las guerras se desarrollaban principalmente cuerpo a cuerpo. No es como si usted ve noticias hoy de que hay unos buques allá al lado de un país y que pueden lanzar un misil hasta el otro lado. Bueno, en ese tiempo por supuesto que a larga distancia,
Las guerras se peleaban cuerpo a cuerpo. No habían armas de fuego, no habían cañones. De hecho, la pólvora ni siquiera se había inventado para ese tiempo, eso se dio siglos después. Así que las únicas armas del arte que tratan de dramatizar tiempos antiguos, usted va a ver cómo eran de terribles esas, por amputaciones, por desangramientos, por heridas de las armas cortantes, de las espadas o de las lanzas, las flechas. Y les comparto esto, mis hermanos, porque no debemos olvidar que Pablo está usando la vestimenta de un soldado romano para darnos una enseñanza espiritual. Y así nosotros lo estamos viendo. En cuanto a la guerra que libra cada creyente, la cual, como lo aprendimos, lo hemos estado aprendiendo, es una guerra que no es física, sino que es una guerra espiritual. Por lo cual cada arma y cada defensa que se menciona tiene una connotación obviamente espiritual. Ahora le pregunto algo, si usted fuese un soldado y sabe que va a pelear una guerra cercana, cuerpo a cuerpo, en esta época, y usted sabe que en medio de la guerra usted va camino a la batalla, ¿usted cómo se prepararía para eso? Haga el ejercicio, usted está 2000 años atrás, están en guerra, sabe que va camino a la batalla, que va a tener que pelear cuerpo a cuerpo con otra persona, ¿usted cómo se prepararía para eso? Bueno, seguro que usted no solamente va a afilar su espada, sino que quizás usted con más diligencia aún va a alistar una buena protección para que el momento en que usted sea atacado, pues no sufra tanto daño, ¿verdad? Entonces, eso es justamente lo que hacían los soldados. Así que el soldado, luego de herida física, una coraza que cuidara sus órganos más importantes para no morir en la batalla, obviamente. Esta coraza, hermanos, era fabricada principalmente de cuero o de telas muy gruesas y luego tanto daño cuando fuesen atacados. La coraza cubría desde la parte superior de sus muslos hasta abajito del cuello. Y la intención principal de usar esa coraza, esa protección, era cubrir pues sus órganos más importantes. ¿Y cuáles son los órganos más importantes que una persona tiene en esta área? Bueno, el corazón, ¿verdad? Muy importante. Las entrañas, las vísceras, el estómago, todo eso ellos tenían que cuidarlo. Y estas, hermanos, particularmente para un judío, eran partes muy representativas, lo que tiene que ver con el corazón y con las vísceras, con el estómago, con todas las partes del abdomen. Esto era muy importante para un judío. ¿Por qué? Porque para los judíos el corazón, por ejemplo, representaba el pensamiento, el intelecto. Cuando Pablo está escribiendo acerca del corazón, él está hablando de los pensamientos. Cuando en la Biblia encontramos que los judíos se refieren al corazón, se está hablando de los pensamientos. Déjeme darle un ejemplo. Por ejemplo, Jeremías capítulo 17, verso 9. Un texto que es muy conocido, dice: engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Otro ejemplo, Proverbios 23, versículo 7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Ahora yo espero que todos entendemos que literalmente, figuradamente, no es que el corazón en sí sea perverso, él solo está haciendo alusión a otra cosa. Eso es solamente una analogía, porque tradicionalmente los judíos creían que en el corazón o del corazón venían los pensamientos. Hoy en día nosotros sabemos que eso viene del cerebro, viene de nuestra mente, pero para un judío hace 2000 años atrás, él creía que del corazón emanaban todos los pensamientos. Y hermanos, pasaba algo muy similar con las entrañas de una persona, con las vísceras. Ellos creían que de esta parte del cuerpo venían las emociones, las emociones. Le pongo un ejemplo, Jeremías capítulo 4, verso 19. Mira la forma en la que habla Jeremías. Él dice: mis entrañas me duelen las fibras de mi corazón.
Mi corazón se agita dentro de mí, no callaré porque sonido de trompeta has oído. Oh alma mía, pregón de guerra. Quebrantamiento sobre quebrantamiento es anunciado, porque toda la tierra es destruida. De repente son destruidas mis tiendas, en un momento mis cortinas. ¿Notas cómo empieza Jeremías? Mis entrañas, mis entrañas. Hermanos, Jeremías no está narrando un dolor que le produjo un cólico intestinal, ¿verdad? Nosotros sabemos que él no está hablando literalmente de que le duelen sus entrañas. Él está tratando de describir un sentimiento de amargura, de quebranto, de preocupación, porque para los judíos las entrañas en el abdomen eran donde se albergaban las emociones. Así que para los judíos en el corazón venían los pensamientos y de las entrañas venían las emociones. Y no estamos muy lejos de ello, 2000 años después. Sé que alguno de ustedes ha escuchado esa expresión cuando alguien está enamorado. Ay, es que me hace sentir como mariposas en el estómago. Es algo así. Ellos creían que de aquí venían las emociones. Las emociones. Mis hermanos, lo que Pablo nos está tratando de enseñar en esta parte del texto es que más que de ataque, la armadura del cristiano es defensiva. Es defensiva. De hecho, la gran mayoría de los elementos de la armadura de Dios que vamos a estar estudiando son defensivos, no son de ataque. Y particularmente lo que estamos viendo hoy de la coraza de la justicia busca proteger justamente eso en nosotros, nuestro corazón, es decir, nuestro pensamiento y nuestras entrañas, es decir, nuestras emociones. ¿Por qué? Porque eso es lo que ataca al enemigo en nosotros. Eso es lo que ataca al enemigo en el cristiano, nuestro pensamiento y nuestros sentimientos. Y Pablo lo sabía. Por eso nos está diciendo, cúbranse con la coraza de justicia para que el enemigo no pueda atacar sus pensamientos y no pueda atacar sus emociones. Hermano, hermana, si usted aprende a cuidar de estas dos áreas en su vida cristiana, asustarlo por las noches o cosas así. Él desea arrebatar de su pensamiento la paz para que ellas no vayan en pos de Cristo, sino que esas emociones nos alejen de Él. A veces Hollywood nos ha hecho creer que el diablo quiere mantenernos asustados todo el tiempo, que quiere hacernos ver sus demonios y poseer a los creyentes. Pero hermanos, eso no es verdad. Eso no es verdad. De hecho, ningún cristiano puede ser poseído por el demonio. Ningún cristiano puede ser poseído por el demonio. Y lo menciono porque lamentablemente, hermanos, en muchas iglesias, usted va a ir a servicio al frente a que le saquen demonios. ¿A un creyente en quien mora el Espíritu Santo? ¿Será posible que el diablo pueda poseer a una persona en la cual mora Dios mismo? Hermanos, eso no es posible. Si una persona es un creyente verdadero en quien mora el Espíritu de Dios, esa persona no puede ser poseído o poseída por el demonio. Eso es imposible. Son charlatanes los que se paran en un púlpito a querer sacar demonios de los cristianos. Porque nosotros ya no pertenecemos al enemigo, y si el Espíritu Santo mora en nosotros, hermanos, no hay cabida, no hay espacio para que un espíritu inmundo llegue a morar dentro de nuestro corazón. Así que si una persona dice ser cristiano y está ahí revolcándose supuestamente y vomitando demonios, y no exagero, hermanos, dicen que vomitan demonios, esa persona no es cristiana. O se está dejando lavar su mente a tal punto que está forzándose a hacer cosas que bíblicamente no están. Si algo le interesa al enemigo, hermanos, es entrometerse en los pensamientos del cristiano, es robar la palabra del Señor que ha sido implantada por Él mismo en nuestra mente, en nuestro pensamiento.
como lo veíamos en Mateo capítulo 13, verso 19. Esta es la parábola del sembrador y mira lo que decía en el verso 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Eso es lo que quiere hacer el enemigo. Tratar de sacar de tu mente, de tu pensamiento, la palabra de Dios. Hermanos, si nosotros olvidamos usar la coraza de justicia, el enemigo va a intentar arrebatar de nuestras mentes, de nuestros corazones, la palabra de Dios que hemos leído, que hemos escuchado, que hemos memorizado. Y entonces empezamos a dudar de sus promesas. Entonces esa palabra ya no parece tan deleitosa, ya no nos deleitamos tanto en la palabra de Dios, ya no parece tan valiosa. Entonces llega un problema a nuestras vidas y no acudimos a la palabra de Dios porque ella no nos es suficiente. Eso suele pasar cuando una persona no está protegiéndose, vistiéndose con la coraza de justicia, que la palabra de Dios ya no es suficiente para nosotros. Tenemos que ir a otro lugar, tenemos que ir a otros consejeros porque la palabra de Dios no nos es suficiente. ¿Qué pasa cuando no usamos la coraza de justicia? Que nos vamos a empezar a dejar dominar de nuestras emociones y de las peores de ellas, del temor, de la duda, de las preocupaciones, de la ansiedad, del estrés, o de aquellas que parecen buenas, pero que separadas de la comunión con Dios se vuelven pecaminosas, como la alegría, la comodidad. Estas emociones a primera vista se ven bien, pero cuando se viven separadas de Dios se vuelven dañinas, porque no se basan en Él, sino en aquello que el mundo ofrece para satisfacer un corazón carnal que todavía hay en nosotros. Ahora, ¿qué nos ha provisto el Señor para que cuidemos de estas áreas tan importantes, del pensamiento, de las emociones? Bueno, Él nos ha provisto de una coraza de protección, corazas de justicia, fortalecida en su poder, fortalecida en su fuerza. Así que la siguiente pregunta que debemos abordar es: ¿qué tipo de justicia es de la que nos está hablando Pablo? Porque ya entendimos que es una coraza, ya sabemos que es una protección, ya sabemos que con esa protección cuidamos nuestro corazón, nuestras vísceras, es decir, nuestro pensamiento, nuestras emociones. Pero ¿a qué se refiere con justicia? ¿De qué tipo de justicia nos está hablando Pablo que nos va a servir de protección ante los ataques del enemigo? Bueno, la Biblia nos presenta 3 tipos de justicia y acá yo les voy a pedir que me presten mucha atención para que podamos aprender esto que es realmente muy importante. La Biblia nos presenta 3 tipos de justicia. Una justicia personal, es decir, yo me autojustifico, justicia personal, justicia, autojustificación. Cuando se habla de justicia personal, se habla de autojustificación. Yo me autojustifico. ¿Será que Pablo nos está hablando de que como cristianos nosotros debemos protegernos con una coraza basada en nuestra propia justicia? Bueno, por supuesto que no. Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque, hermanos, delante de Dios, ningún hombre, ninguna mujer se puede justificar a sí mismo. Nadie. Yo no puedo crear una protección a mi mente, a mis emociones, basado en mi propia prudencia. No puedo hacerlo. En mi propia sabiduría, en mi propio entendimiento. Es decir, yo no puedo crear una barrera de protección basado en mis obras. Yo no puedo cuidarme a mí mismo basado en mi fuerza, en mis obras. Y el apóstol Pablo sí que sabía esto muy bien. Él entendía que la batalla espiritual que libra cada creyente no se puede pelear en nuestra propia fortaleza, basado en nuestras propias justicias. Él lo entendía. Porque si la coraza de justicia para nuestra protección la pudiéramos crear en nuestras obras, Pablo
sería el más fuerte de todos los hombres. Es de lo que él nos habla en Filipenses 3:4. Mira esto. Pablo va a mostrar que si alguien se podía autojustificar por sus obras, por quien era el apóstol Pablo. Mira lo que él dice en Filipenses capítulo 3, verso 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, dice Pablo. Si alguno piensa de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pablo, mejor dicho, él está diciendo, si yo pudiese cuidarme por quien yo soy, por mis obras, si yo pudiese justificarme a mí mismo, yo me podría justificar más que cualquiera de ustedes. Porque Pablo no era cualquier judío, era de la tribu de Benjamín, que era una de las tribus que más había guardado la ley. Él no era un judío cualquiera, él era de la secta de los fariseos, de los que más estudiaban la ley. Hebreo de hebreos. En cuanto al celo, era perseguidor de la iglesia. Pero mira lo que dice Pablo de su autojustificación en el verso 7. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Lo que dice el apóstol Pablo, el mismo que hoy nos está mandando a vestirnos con una coraza de justicia, es que dicha justicia no es para nada nuestra propia justicia. Esa justicia no es la autojustificación. Por eso todo lo que para el mundo pudiese significar algo, para Pablo no era más que estiércol. Cuando dice Pablo que la ha estimado como pérdida, esa palabra pérdida en el original es estiércol, basura. Todo lo que nosotros podamos hacer en esta vida, ya no es hoy en día, que parece que se quieren vestir con una coraza basada en sus propias obras. Hermanos, las iglesias están llenas de cristianos que creen que se pueden cuidar con una coraza hecha a base de sus propias obras. Entonces ellos creen ser más espirituales, más fuertes que los demás por las cosas que hacen o que dejan de hacer. Y hermanos, esto es legalismo, esto es religiosidad vana. Yo no puedo sentirme más seguro, más espiritual que los demás por las cosas que he decidido hacer o por las cosas de las que yo me he decidido alejar. Les pongo un ejemplo. Hay hermanos que quizás han tomado la decisión de todos los días levantarse a las 5 de la mañana a orar. ¿Eso está mal? No. Esa persona ha decidido levantarse todos los días a las 5 de la mañana a orar. Está muy bien. Él encuentra que a esa hora todos están callados, la mayoría están durmiendo, él no encuentra distracciones, así que se levanta todos los días a orar a las 5 de la mañana. Todo parece muy bien. ¿Cuál es el problema? Cuando ese cristiano empieza a sentirse más espiritual que los demás porque él se levanta a las 5 de la mañana a orar. Entonces allí empieza un problema. Cuando esa persona que se levanta a las 5 de la mañana a orar empieza a exigirle a los demás que se tienen que levantar a las 5 de la mañana a orar porque si no, no van a estar firmes, no van a estar fuertes. ¿Sabe qué es lo que está haciendo esa persona? Esa persona se está autojustificando. Esa persona está creando una coraza de justicia basado en sus obras, en sus obras. Y hermanos, cuidémonos de eso, porque cada uno de nosotros ha tomado la decisión de hacer algo o de dejar de hacer algo para su bienestar, para su santidad, para crecer, pero no podemos exigir que todo el mundo tiene que hacer lo mismo que nosotros. A tal punto que el hermano que no hace lo que yo hago, entonces yo digo, es que ese no es salvo. Ese no es salvo porque no hace lo que yo hago. Ese no es salvo porque no ora como yo oro. Ese no es salvo porque no se viste como yo me visto.
Ese no es salvo porque no, todavía va a lugares a los cuales yo ya no voy. Cuidado, cuidado mis hermanos con eso, porque eso es legalismo. Eso es querer justificarnos delante de Dios por nuestras propias obras. Y eso no nos va a cuidar para nada de los ataques del enemigo. Así que si tú decides orar a determinada hora, empezar a vestir de una manera distinta, hablar de una manera diferente, hermano, gloria a Dios. Qué bueno que hagamos ese tipo de cosas. Pero no pensemos que por hacer eso somos más aceptos delante de Dios que las demás personas que no hacen eso. Eso es autojustificación. Así que no, mis hermanos, la coraza con la cual vamos a poder proteger nuestras mentes, nuestras emociones, no se basa en nuestro poder. Se basa en el poder de Dios. Es lo que nos decía Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es en las fuerzas de Él, no es en nada de lo que yo haga. ¿Por qué? Porque cada buena obra que nosotros intentemos hacer delante de Dios, vamos a ver qué es. Isaías 64, verso 6. Isaías 64, 6. Vamos a ver qué piensa el Señor de nuestras buenas obras. Dice Isaías capítulo 64, verso 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como un viento, nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Hermanos, Isaías está describiendo una persona que se quiere justificar delante de Dios por sus obras. Y hermanos, toda buena obra que nosotros podamos hacer delante de un Dios santo, 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 esos son trapos de inmundicia, hermanos. No podemos autojustificarnos. Entonces, y vamos a estudiarla. Es la segunda justicia, la justicia imputada, justicia imputada. Esta justicia ya no depende de nosotros, como la misma palabra nos enuncia, es impuesta, nos es dada solo por gracia, no la pedimos. De hecho, en algún momento de nuestra vida ni siquiera sabíamos que la necesitábamos. Y fue por esa justicia que vino Cristo Jesús a la tierra, a morir por su iglesia. Una justicia que se basa en la perfección de la vida de Jesucristo, del único que sí pudo en condición de hombre cumplir perfectamente la ley de Dios, del único que pudo verdaderamente decir: yo sí puedo ir al cielo porque yo no falté a la ley en un solo punto, solo Cristo. Y hermano, no sé si lo sabías, pero Él tomó su propia santa justicia y te la entregó a ti y me la entregó a mí, sin que nosotros hubiéramos participado en nada, y nos la regaló. Quitó de nosotros nuestra vestimenta de pecado, de pudrición, y nos vistió con sus propias ropas, para que cuando el Padre pusiese su mirada en nosotros, ya no viese al hombre y a la mujer en pecado, sino que solo viera justos como su santo Hijo Jesús. Esa es la justicia que nos fue impuesta. No la ganamos, no participamos, no hicimos méritos para ella, pero por la obra de Cristo nos fue entregada, nos fue dada gratuitamente. Acá tenemos un canto que solemos cantar en esta iglesia, y el canto se llama Su manto por el mío. Y cuando cantamos ese himno, estamos hablando de eso, de esa justicia que nos fue dada por Dios por pura gracia. Una de las estrofas dice del himno, no la voy a cantar, la voy a leer: me aferro a Cristo, quien por mí sufrió. En cruenta cruz la espalda Dios le dio.
Por tanto amor, deudor soy del Señor. Mi ser entero entrego con loor. Su manto por el mío. No hay temor. La ley Jesús cumplió en mi favor. Ya justo soy, mas no por mi virtud. Fue por su vida y muerte en la cruz. Eso es lo que cantamos. Estamos cantando que la justicia de Cristo, esa justicia perfecta, nos fue dada a los injustos, a nosotros que no merecíamos ser llamados justos, pero que por gracia hoy Dios nos ve sin mancha, nos ve limpios porque ve a Cristo en cada uno de nosotros. Como dice 2 Corintios capítulo 5, verso 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Sin embargo, mis hermanos, aunque esta justicia que nos ha sido otorgada por gracia es realmente motivo de gozo para todos nosotros, esta justicia nos ha sido dada para salvación. Esta justicia imputada nos ha sido dada para ser salvos. Es decir, por esta justicia que nosotros, o es que nosotros tenemos hoy entrada al reino de los cielos. Pero no es justamente esta justicia de la que nos habla hoy el texto referente a la coraza de justicia. Pablo no está hablando de esta justicia y lo sabemos porque acá Pablo no está hablando de una coraza que debemos usar para ser salvos. Pablo no está diciendo ponte la coraza para que te puedas salvar. No, él está haciendo en su mente, él está entendiendo que a todos los que le está hablando ya son salvos, ya son salvos. De lo contrario, si la salvación dependiera de que nosotros mismos usáramos una coraza de justicia, eso implicaría que la salvación es por obras y sabemos que no es así. Pablo no nos puede estar mandándonos a vestirnos de una justicia de la cual Dios mismo ya nos vistió. Así que no es de esta justicia de la que nos está hablando. Así que no es por autojustificación, no es por justicia de la que Dios nos entregó para ser salvos. Todo parece que Pablo nos está hablando de una tercera justicia. Y esa tercera justicia es una coraza de justicia práctica. Una justicia que así como un soldado la tomaba en cada batalla, así debemos tomar nosotros y debemos vestirnos de ella cada día, en todo momento. Porque hermanos, estamos en guerra y hay veces lo olvidamos. Estamos tan cómodos en nuestra vida que olvidamos que como cristianos estamos en medio de una guerra espiritual, donde nuestro enemigo no descansa, nuestro enemigo no está durmiendo, él está buscando en qué momento atacarnos. Él anda como león rugiente detrás de cada creyente y nosotros no podemos bajar la guardia. Esta justicia se puede definir en un concepto del cual muy poco se habla ahora en las iglesias, pero que era el eje de la enseñanza de la iglesia reformada, y es la vida en santidad. Esta coraza de justicia es la vida en santidad. Esa es la coraza de la que nos está hablando Pablo, de vivir una vida santa. Ahorita habíamos leído una porción del texto de Filipenses. Acompáñame allí nuevamente a Filipenses capítulo 3, verso 8. Pablo decía, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y mira el verso 9, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y sáltate al verso 12. Mira lo que dice Pablo en el verso 12. No que lo haya alcanzado ya.
ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Él dice, yo entendí que no me podía autojustificar. Yo entendí que la justicia de Dios me hizo salvo. Pero también entiendo ahora que aunque ya he recibido mi salvación, ahora debo proseguir a la meta, en obediencia, en sacrificio, olvidándome de todo y concentrándome en el Señor, apartándome de todo lo que me estorba para no frenarme en el camino. Esto, hermanos, es la vida en santidad. Esto es la vida en santidad. No se trata de legalismo, no se trata de imponer a los demás reglas y obligaciones o de tratar de que los demás hagan lo que yo creo que se debe hacer. Esto va más allá. Se trata de entender mis debilidades y de buscar la manera de alejarme de las cosas que me están haciendo fallar en mi vida cristiana. Se trata de atender a la palabra de Dios, de vivir acorde a lo que la palabra de Dios me está enseñando. Santidad significa separación. Santidad significa separación. Y eso es justamente lo que significa la vida en santidad. Es separarme de todo aquello que no se asemeje a la obediencia a Cristo. Cosas que quizás mi carne aún ama o que se deleita en ellas, pero cosas a las que debo decirles no, con convicción, no, para agradar a aquel que nos convocó como soldados, dice Pablo a Timoteo. Hermanos, hay cosas que a nosotros nos gustan, nos agradan, pero que Dios repudia y que nos lo ha hecho saber en su palabra. Pero a nuestra carne le gustan. Pero como dice la Escritura, yo debo de llevar todos mis pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo. Si hay cosas que mi carne aún ama hacer, pero Dios claramente en su palabra las aborrece, hermanos, yo tengo que abstenerme de hacer esas cosas. ¿Para qué? Para agradar a aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es la santidad. La coraza de justicia de la que nos habla Pablo y que nos sirve de protección ante los ataques del enemigo es la vida en santidad, es la práctica de la piedad, es la semejanza a Cristo. Cuando nosotros obedecemos a Dios y caminamos conforme a su santa palabra, esa obediencia se convierte en el creyente como en una coraza que impide que entre el enemigo a querer causar confusión en el creyente. Esa obediencia hace que el enemigo no pueda afectar nuestros pensamientos, que no pueda dañar nuestras emociones, porque estamos firmes en el Señor. Por lo contrario, cuando un creyente no vive una vida en santidad, no vive en obediencia, no es que esté en juego su salvación, es que ese cristiano está viviendo desprotegido ante los ataques del enemigo. Entonces viene la duda, viene el desánimo y la lucha contra el pecado cada día se vuelve mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque no tenemos una coraza de justicia que nos proteja. Y hermanos, la falta de esa coraza de justicia, la falta de esa justicia práctica, la falta de esa vida en santidad, trae consecuencias a la vida del cristiano. Trae consecuencias. Yo enumeré un par de ellas ya para terminar. Una de ellas es la pérdida del gozo. Cuando usted, hermano, hermana, cristiano, cristiana, no está viviendo una vida en santidad, lo primero que usted pierde es el gozo. Ya usted canta y canta como por cantar, porque como que no siente nada.
ya a usted no le dan ganas de orar, ya ni siquiera queremos leer la Biblia, y cuando la leemos no causa ese efecto de gozo en nuestros corazones. Hermanos, el único gozoso es el cristiano que obedece. El único gozoso es el cristiano que obedece. Haga el ejercicio y mírelo en la alabanza. Mire una persona que esté disfrutando la alabanza, una persona que se esté gozando en lo que canta, una persona que viene a escuchar las predicaciones y se deleita en la palabra de Dios. Ahí está usted viendo a un cristiano que está tratando de vivir en obediencia. No a un cristiano perfecto, no a una persona impecable, pero a una persona que se está esforzando por vivir una vida santa, una vida apartada del pecado. Lo primero que perdemos cuando no estamos obedeciendo es el gozo. Y como ejemplo, mira a David. El rey David, un día, en vez de estar en la batalla, está desocupado, sube a su tejado de su palacio y mira que hay una jovencita que se está bañando, entra la codicia a sus ojos, comete pecado de adulterio, aparte va y mata al esposo de la muchacha. Una serie de pecados terribles que traen consecuencias terribles a su vida. Él no estaba viviendo una vida santa. Y mira lo que se le escribe en el Salmo 51. En el Salmo 51 es un salmo donde él está dolido por su pecado. Y mira lo que dice, verso 10 del Salmo 51. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Mira el verso 12. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Él había perdido el gozo de su salvación y lo había perdido por su pecado, porque él no estaba viviendo una vida en santidad. Así que lo primero que pierde el cristiano cuando no está en obediencia a Dios es el gozo. En una de las cartas de Apocalipsis, el Señor reprende a una iglesia y le dice: es que tú has dejado tu primer amor. ¿Por qué? Porque no estás viviendo en santidad. No estás viviendo en santidad. Así que, hermanos, si queremos ser cristianos gozosos, vivamos en santidad. Procuremos la santidad, esforcémonos en la obediencia. ¿Qué otra cosa sucede cuando una persona no está viviendo en santidad? Bueno, esa persona se vuelve infructuosa. Infructuosa, esa persona no da frutos. No se ve un resultado de que esa persona realmente ha sido salvo por Dios. No vemos en él frutos dignos de arrepentimiento. No vemos en esa persona una vida que está representando que es un hijo de Dios. Esa persona no da frutos, esa persona no sirve, esa persona no ayuda a los demás, esa persona no ama a los demás. ¿Por qué? Porque no está viviendo una vida en santidad. Así que no se ve fruto en esa persona. No olvidemos cuando el Señor hablaba de que Él era la vid verdadera y que separados de Él nosotros no podíamos hacer absolutamente nada. Pero si nos mantenemos con Él, si nos mantenemos en obediencia en Él, daremos fruto y mucho fruto. Así que lo segundo que pierde una persona que no vive en santidad es la fructuosidad. Otra de las cosas que pierde el cristiano cuando no está cubierto de la coraza de justicia, de la vida en santidad, es que pierde recompensas. Hermanos, Dios tiene recompensas para todos nosotros cuando le servimos. Y por supuesto, no servimos para que Él nos dé recompensas, pero nuestro Dios es abundante. Él es el dueño de todo y Él tiene tantas cosas que darnos cuando nosotros le servimos en obediencia, pero nos perdemos de tantas cosas. Y hermano, no estamos hablando de que se pierda la salvación, estamos hablando de la pérdida de recompensas. Es como cuando un joven está en la escuela, llega el tiempo de graduación, todo su salón se gradúa, todos tienen el mismo beneficio, pero solo unos poquitos tienen condecoraciones especiales, ¿verdad? Solo a unos se les dan reconocimientos.
Hermanos, Dios quiere que tú seas el que recibe esos reconocimientos. Dios quiere que tú vivas una vida en obediencia, en santidad, para darte recompensas. No vivamos una vida cristiana mediocre, donde no servimos, donde no nos esforzamos. Dios tiene tantas cosas, hermanos. Yo hay veces pienso que un día vamos a llegar delante de la presencia de Dios y vamos a lamentar tanto que no hicimos más por el reino de los cielos. Vamos a ver que teníamos tantas cosas a nuestra disposición que dejamos perder por la pereza, por el pecado, por no esforzarnos por buscar del Señor. La última de las cosas en las que meditaba que se pueden perder cuando una persona no está viviendo una vida en santidad, cuando no está usando esa coraza de justicia, es que esa persona no da gloria a Dios. Esa persona no da gloria a Dios. Y eso es triste, que el Señor ideara un plan de salvación, que enviara a su Hijo unigénito a morir por pecadores, que nos diera la salvación, que nos diera entrada gratuita al reino de los cielos, y que ahora yo no viva una vida que le agrade a Él, que le glorifique a Él. Eso es triste, hermanos, porque el Señor lo dio todo por amor a nosotros. Todo. Y cuando no obedecemos, cuando no vivimos una vida en santidad, no estamos dando gloria a aquel que lo dio todo por amor a sus escogidos. Así que este es un llamado para todos nosotros, hermanos. No debemos vivir una vida santa para mirar qué Dios me da, para mirar qué beneficios tengo, para escalar en posiciones dentro de la iglesia. Todo lo que hagamos, hagámoslo para la gloria de Dios. Y ese es el principio de una vida en santidad. Ese es el principio de una vida en santidad. Todo lo que hagamos, hagámoslo para la gloria de Dios. Yo he mencionado eso, pero hermanos, hay veces, sobre todo los jóvenes, se acercan a uno con preguntas, ¿no? Me puedo poner un piercing o me puedo hacer un tatuaje o yo qué sé, tantas cosas, ¿verdad? Está bien que me vista así o así. Y ellos quieren que uno les presente un versículo de la Biblia donde diga: no os haréis un piercing en la nariz, no consumiréis tal droga, no te tatuaréis ningún versículo, sino que lo meditaréis y lo obedeceréis. No está. Quisiéramos mostrarlo, ¿verdad? Yo hay veces quisiera que hubiera un versículo claro para que cuando ellos se acercan uno pudiera decirles: mira, aquí está. No lo encontramos, pero sí hay un principio en la Biblia. Todo lo que hagas, hazlo para la gloria de Dios. ¿Glorificas a Dios por la forma en que te vistes? ¿Estás glorificando a Dios cuando te haces el tatuaje o el piercing o lo que sea? Esa tiene que ser el primer pensamiento que llega a la mente de un cristiano verdadero. Ahorita me voy de vacaciones. ¿El destino al que voy glorifica a Dios? ¿El trabajo que tengo da gloria a Dios? ¿La forma en la que hablo da gloria a Dios? Cuando hacemos esos ejercicios, empezamos a notar que en nuestras vidas estamos haciendo cosas que, aunque no parecen ser pecaminosas, realmente no están dando la gloria a Dios. Y como cristianos debemos vivir vidas que glorifiquen el nombre de Cristo. Eso es vivir en santidad. Y eso va a implicar que vamos a decirle no a algunas cosas, y eso va a implicar que le voy a tener que decir que sí a otras. Y eso genera sacrificio. Pero hermanos, la vida cristiana no es color de rosa. La vida cristiana implica que tenemos que hacer cosas que a nuestra carne no le van a gustar. Pero nuestro espíritu se goza y nuestro espíritu se deleita en la obediencia al Señor. Hermanos, el enemigo anda todos los días buscando cómo afectar nuestras mentes, buscando cómo afectar nuestras emociones, queriendo llevarnos a la depresión, queriendo llevarnos a estar tristes, a estar con duda todo el tiempo, a andar enojados todo el tiempo. No le hagamos fácil el trabajo y obedezcamos, atendamos a su palabra, cubrámonos con esa coraza de justicia, para que esos intentos del enemigo por afectar nuestras mentes, por afectar nuestros corazones,
no tengan ningún fruto. Por eso la palabra de Dios decía, resistid al diablo y él huirá de nosotros. ¿Cómo lo resisto? Obedeciendo. Yo resisto al diablo obedeciendo. Y cuando vivo una vida en obediencia, él no tiene cómo afectarme. Él no va a tener cómo dañarme. La palabra de Dios así lo dice y lo creemos que es así porque fiel es el que lo ha escrito. Amén. Vamos a orar, hermanos. Dios santo, Dios eterno, a ti te damos las gracias, Señor, por una noche más venir a atender a tu palabra, Señor. Gracias por mostrarnos que aunque estamos como ovejas en medio de lobos, aunque estamos en medio de una guerra espiritual, tú no nos has dejado desprotegidos, Señor. Tú nos has provisto de una armadura con la cual, si la usamos, podemos mantenernos firmes en los tiempos malos, Señor. Y estamos en tiempos difíciles. Ayúdanos a entender que no podemos vivir esta carrera cristiana separados de ti, en desobediencia, en pecado, sino que tenemos que vestirnos de toda la armadura de Dios para que podamos resistir a los intentos del enemigo por afectar nuestra vida espiritual, Señor. Danos fortaleza y ayúdanos, Señor, a poder ser fortalecidos en tu fuerza, a poder ser fortalecidos en tu poder, Señor. Gracias por mostrarnos que esta guerra espiritual no es algo mítico, no es algo supersticioso. Eso sencillamente es una realidad de que hay una guerra espiritual, pero que si